La venida de Cristo es nuestra expectativa. ¿Es la tuya también? No sé cómo está tu situación en cuanto a esto. ¿Ya le pediste perdón por todos tus pecados al Señor? ¿Creíste en Él como tu Salvador, que Él murió en tu lugar en la cruz, derramó su sangre allí para salvarte? ¿Creíste en Él y lo recibiste? Solo así se puede tener esa expectativa y también la seguridad de participar de este evento. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Estamos viviendo en un tiempo sin igual, un tiempo que se asemeja cada vez más a los tiempos finales, como lo describe la Biblia, un tiempo en el que el juicio es ineludible y cuelga como la espada de Damocles sobre la humanidad. Y uno se pregunta, ¿qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo nos resta? La respuesta a estas interrogantes las vamos a tener justamente en esta charla. ¿Cuánto tiempo nos resta? Arrebatamiento, ¿antes o después de la tribulación? Circulan varias respuestas a esta interrogante, pero nos tenemos que preguntar, ¿son bíblicas? Por un lado, hay los que niegan absolutamente la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. También están aquellos que unen el arrebatamiento y la venida de Cristo en gloria después de la tribulación. Unos pocos ven el arrebatamiento en medio de la tribulación y están aquellos también que ven el arrebatamiento como previo a la tribulación. Entonces, vamos a buscar demostrar bíblicamente la realidad del arrebatamiento pretribulacional y con ello la bienaventurada esperanza que tenemos los creyentes en Cristo del pronto regreso del Señor a buscar a su iglesia. Entonces vamos a leer un par de pasajes que tienen que ver con esta temática. En primer lugar, 1 Corintios 15, 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Vayamos sumando los diferentes conceptos que encontramos en estos pasajes. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. En un contexto en el cual Pablo habla a los creyentes que estaban sufriendo a causa de hermanos que ya habían partido, él escribe una palabra muy consoladora. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y un pasaje más quiero leer, que son las palabras dichas por el Señor Jesucristo mismo, allí en Juan capítulo 14, 1 al 3, palabras que nos alientan a nosotros que estamos viviendo en una sociedad, en un mundo en el cual nos sentimos extraños. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, si sumamos estos tres pasajes, encontramos que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados para estar con el Señor, pero ¿dónde? En el cielo, en las moradas celestiales que el Señor fue a preparar allí en la casa del Padre. Esta es ahora la propuesta. Vamos entonces a desarrollar un poco este tema y vamos a ir a una demostración. Arrebatamiento, antes o después de la tribulación. Vamos a enunciar una serie de argumentos para demostrar que el arrebatamiento justamente se va a dar antes de la tribulación. En primer lugar, vamos a nombrar los argumentos de la hermenéutica. Hermenéutica es la doctrina de la interpretación del texto y vamos a ver algunos pasajes y conceptos relacionados con esto.
En primer lugar, vamos a la palabra arrebatamiento. Recién habíamos leído el pasaje allí de 1 Tesalonicenses 4, y ahí aparece, versículo 17, y aparece la palabra arrebatamiento. En el original griego es harpazo, y harpazo significa apoderarse, llevar por la fuerza, asir rápidamente. De ahí viene la palabra zarpazo, o sea, lo que hace un felino cuando atrapa a una presa. Ahora, aparece un par de veces en la Biblia, y es absolutamente correcto la expresión rapto o arrebatamiento justamente para referirse a la venida de Cristo a buscar a su iglesia. Esta expresión también se utilizaba para designar el hecho de ir al encuentro. Se usaba, por ejemplo, cuando un emperador venía para visitar una capital de la provincia romana, entonces el gobernador de la ciudad iba al encuentro del emperador y juntos luego iban a la capital. Entonces, el ir al encuentro y luego volver al lugar de origen de parte de ese gobernador. Bueno, justamente esto es lo que va a pasar cuando Jesucristo venga. Cristo vendrá del cielo a nuestro encuentro. Nosotros vamos a ser arrebatados hacia Él en las nubes para reunirnos al Señor en el aire, como leíamos, y luego entraremos con Él a la morada celestial en el cielo. Mucha confusión ha causado un pasaje o la interpretación incorrecta de un pasaje de Mateo 24. Muchos piensan que allí en los versículos del 37 al 42, cuando alguien es tomado y el otro es dejado, esto es una referencia al arrebatamiento. Pero Mateo 24 no habla del arrebatamiento. Es un texto en el cual Jesucristo está anticipando su venida en gloria, pero previo a ello las señales de justamente que van a tener su cumplimiento máximo en la tribulación. Pero leamos el pasaje para ver desde un punto de vista de la hermenéutica la interpretación correcta. Dice allí Mateo 24, 37 en adelante: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Leímos allí respecto a esto en los días de Noé. Los días de Noé, el diluvio se los llevó a todos. ¿A todos quiénes? A todos los que no creyeron a la palabra de Dios dada por Noé. Todos ellos perecieron. Del mismo modo, tras un paralelo acá, serán llevados por el juicio al final de la tribulación los que han rehusado creer en la palabra de Dios. En cambio, aquellos que serán dejados son los que quedarán en la tierra y serán admitidos en el reino milenial terrenal de Cristo, al igual que Noé y su familia quedaron para colonizar la tierra que quedó después del diluvio. Por lo tanto, Mateo 24 no habla del arrebatamiento, sino de la venida del Señor a la tierra para ejecutar el juicio sobre los inconversos y levantar su reino milenial aquí en la tierra. La misma idea la vemos reforzado luego en las parábolas de Mateo 25, el contexto posterior. También allí se define quién entrará en el milenio y quién será llevado o echado fuera. Entonces, claramente vemos acá que Mateo 24 no habla del arrebatamiento, habla de la tribulación y justamente el final de la tribulación. Entonces, el arrebatamiento, ¿antes o después de la tribulación? Veamos otro texto más, con una promesa maravillosa dicha por el Señor Jesucristo mismo en Apocalipsis 3:10. Fue escrito a la iglesia de Filadelfia y dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Acá está hablando, hace referencia a la hora de la prueba, señalando un tiempo en el cual se va a dar la prueba más terrible que se pueda imaginar.
Será el momento cuando se manifieste el anticristo en plenitud, levantado por Satanás con poder y milagros realmente impresionantes, pero milagros satánicos, para engañar a todos aquellos que pueda. La primera etapa de la tribulación se destacará por este engaño anticristiano, al cual luego le sigue la gran tribulación, con el auge de los juicios. Ahora, el alcance de esta tribulación es sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Con el vocablo mundo se hace referencia a toda la tierra habitada. Es evidente que se trata de una tragedia de alcance global. Ahora acá la iglesia es guardada de algo. ¿Qué es esto algo? Realmente es muy llamativo esta pequeña partícula de. Algunos dicen que esto significa que el Señor los va a guardar de en medio de esta prueba. O sea, permite que entran y luego los saca desde allí. Pero justamente este de está asociado, está unido al verbo guardar. No puede entonces significar otra cosa que ser guardado de entrar a la hora de la prueba. Pongamos un ejemplo bien práctico. Vemos a un niño correr hacia un río con una corriente muy fuerte y sabemos que se va a morir. Entonces, a último momento le gritamos, lo paramos y evitamos que caiga dentro del río. Entonces lo hemos guardado de caer al río. Ahora, si no fuimos lo demasiado rápido, el niño se cayó al río, entonces lo único que podemos hacer todavía es intentar salvarlo del río. Si lo logramos, entonces lo hemos salvado del río, pero no lo hemos guardado de entrar al río y con esto a un peligro realmente muy grande. Entonces, en nuestro pasaje pasa exactamente lo mismo. Jesús guarda a la iglesia de la hora de la prueba, en lugar de salvarla de en medio de la misma. Obviamente esto también es una argumentación en contra de aquellos que creen que el arrebatamiento sea en medio de la tribulación. Ahora, estos dos argumentos en cuanto a la hermenéutica. Habría más, pero ya con esto se alcanza. Tenemos que ir en segundo lugar a los argumentos de la naturaleza del periodo de la tribulación. En primer lugar, tenemos que decir que en ningún pasaje, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, donde se hable algo acerca de la tribulación, se menciona la iglesia. O sea, la iglesia no aparece relacionada con la tribulación. El tiempo de la tribulación está relacionado intrínsecamente con el plan de Dios con el pueblo de Israel. Es el tiempo llamado, por ejemplo, Jeremías 37, tiempo de la angustia para Jacob. Daniel 12:1, tiempo de angustia, cual nunca fue antes. Todo en contexto para Israel. Esta relación con Israel se ve también en el hecho de que el tiempo de la tribulación coincide con la 70ª semana de Daniel. ¿Recuerdan el pasaje de Daniel, el capítulo 9? Dios había prometido a Daniel que todas las profecías que tenían que ver con su pueblo Israel y la ciudad santa se llevarían a cabo en un lapso de 70 espacios de tiempo por 7. O sea, son 70 semanas o 70 ciclos de 7 años. Empieza con un 7, después un 62 y después otros 7 más. 7 semanas de 7 años duró la reconstrucción de Jerusalén bajo Nehemías. Luego pasaron las 62 semanas del periodo intertestamentario hasta la aparición del Mesías, que murió, como dice Daniel, mas no por sí. Sabemos lo que pasó con el Mesías, fue entregado y, bueno, fue llevado a la cruz, ¿no? Y allí murió. Entonces ahí culmina esas 62 semanas. Y allí se abre un paréntesis dispensacional, podríamos decir, hacia la 70ª semana. Hay un tiempo allí. Se interrumpe la historia con Israel. Dios aprovecha el rechazo del Mesías por parte del pueblo de Israel para introducir algo nuevo. La iglesia compuesta de judíos y gentiles, que era un misterio escondido desde los siglos en Dios, como decía Pablo. Entonces hay un periodo intercalado entre las semanas 69 y 70 que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento vio, pero que fue revelado justamente en el Nuevo Testamento. Este periodo dura desde Pentecostés, allí apenas unos días después de la ascensión del Señor Jesucristo, y culmina con el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí sigue
lo que tiene que ver con la 70ª semana, estos últimos 7 años de la profecía de Dios con Israel. Y comienza con una confirmación del pacto del anticristo con Israel. Ahora, el periodo de la tribulación no debe confundirse con las tribulaciones, las pruebas, las persecuciones que la iglesia ha sufrido en todos los tiempos y obviamente también sufren nuestros hermanos, por ejemplo, en Corea del Norte, en los países musulmanes. Esto es real. Es necesario, decía la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo escribe en 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. O sea, es un hecho, es una realidad. Todos los creyentes tienen que en algún momento sufrir alguna oposición de parte de los que no son creyentes. Ahora, la naturaleza de la gran tribulación es que será un tiempo de juicio de parte de Dios. No son persecuciones de opositores al Evangelio, sino es un tiempo de juicio especial de parte de Dios. Aunque habrá persecución de cristianos también, como en todos los tiempos, los que se conviertan en la tribulación serán perseguidos. Pero es un tiempo de juicio. Miremos algunos pasajes. Isaías 13:9 dice, «He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Será un día de venganza de Jehová», Isaías 34:8. Sofonías 1:18, día de la ira de Jehová. Y un pasaje muy importante, Apocalipsis 6:17, nos relata que en aquel día dirán a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Entonces la iglesia sufrirá tribulación, persecución, pero nunca la ira del Cordero. Al contrario, han sido redimidos, salvados por la sangre del Cordero. ¿Cómo les va a caer entonces la ira del Cordero? Evidentemente esto no puede ser. La ira no viene sobre los creyentes de la iglesia. Podemos nombrar un par de pasajes que justamente resaltan esto. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por la sangre de ese Cordero. Y 2 Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, hay preservación, hay salvación de la ira, pero a su vez juicio sobre aquellos que no han creído. Entonces, claramente la Biblia nos muestra entonces una salvación de la ira. Podemos sumarle el pasaje que ya estuvimos analizando de Apocalipsis 3:10, que la iglesia es salvada de el tiempo de la ira. O sea, no van a caer bajo estos juicios. Y es característico de la acción divina que los creyentes sean arrebatados o resguardados antes de que el juicio divino pase sobre la tierra. Encontramos ese curso de acción, por ejemplo, en Enoc, justo antes del juicio del diluvio. Lo vemos en Lot, lo vemos en Rahab. Pero volviendo al ejemplo de Enoc y de Noé, creo que hasta tenemos un tipo profético de esta realidad. ¿Qué pasó con Enoc? Él fue arrebatado, anduvo con Dios y fue arrebatado. Y luego viene el juicio del diluvio que se lleva a todos los inconversos y preserva en medio del juicio a Noé y su familia. Entonces tenemos un símbolo de la iglesia arrebatada previa al juicio y un grupo de personas que es preservado en medio del juicio, Israel. Así que una tipología de las cuales hay muchísimas en la Biblia que anticipa desde el Antiguo Testamento hechos en el Nuevo Testamento. Ahora, tercer lugar, tenemos argumentos de la doctrina de la inminente venida del Señor. La interpretación de la doctrina pretribulacionista respecto a la venida del Señor, ¿no?, es la única que enseña que la venida de Cristo es inminente, que puede ser cualquier momento. Los redimidos deben esperar al Señor en todo momento. No deben pensar que el anticristo debe venir primero, que se tiene que dar una serie de señales y juicios para después llegar a la conclusión que, bueno, ahora viene el Señor. Tendríamos 7 años de preparación viendo las señales. No, esto no está.
El arrebatamiento, la venida del Señor para la iglesia, siempre fue una expectativa sin condición previa. Recién leíamos 1 Tesalonicenses 4:18, que terminaba el pasaje diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18 solo tiene sentido en conexión con un arrebatamiento previo a la tribulación. El llamamiento también a esperar la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de Tito 2:13, pierde su significado si el periodo de la tribulación tiene que venir primero. En este caso, los creyentes también tendrían que buscar señales. Pero todas las señales de Mateo 24, sus pasajes paralelos, Lucas 21, Marcos 13, tienen su cumplimiento en la tribulación. La iglesia constantemente está o es exhortada a esperar la venida del Señor, mientras que los creyentes, aquellos que se conviertan durante la tribulación, son exhortados a observar las señales durante este periodo. Simplemente tenemos que poner en paralelo las señales de Mateo 24 con Apocalipsis 6 al 19 y vamos a encontrar allí el cumplimiento máximo de esto. Entonces ya tenemos 3 grupos de argumentos. Pasemos al cuarto argumento, que es la obra del Espíritu Santo. 2 Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo y el poder que aún detiene la manifestación plena del mal. Las palabras utilizadas acá en el original solo pueden hacer referencia al Espíritu Santo. Además, la iglesia por sí misma no puede detener al anticristo que viene en el poder de Satanás. Esto solo lo puede hacer alguien más poderoso que Satanás. ¿Y quién es? Ese es el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu no puede ser quitado de la tierra antes que la iglesia, porque el Espíritu Santo mora en la iglesia. Entonces la iglesia ya debe estar arrebatada juntamente con él. Por lo tanto, el periodo de la tribulación no puede comenzar hasta que la resistencia contra el mal, el Espíritu y con él la iglesia, sean quitados de en medio. Tenemos un quinto grupo de argumentos que es la necesidad de espacio entre el arrebatamiento y la segunda venida. Un argumento muy fuerte para definir si el arrebatamiento es antes o después de la tribulación es justamente el espacio de tiempo que se requiere entre estos dos eventos. Según 2 Corintios 5:10, todos los creyentes de la era de la iglesia deben comparecer ante el tribunal de Cristo en el cielo. Y esto va a ser en el cielo, porque si uno lee el contexto de este pasaje, versículo 8, por ejemplo, claramente uno descubre que este evento nunca se menciona en relación con la segunda venida de Cristo a la tierra, sino que es un evento que se desarrolla en el cielo. Apocalipsis 4 y 5, allí aparecen unos seres muy interesantes. Se los llaman los 24 ancianos, que por su descripción son representativos de la iglesia, dado que fueron redimidos de todo pueblo, lengua y nación. Y los encontramos adorando al Cordero, que justamente fueron redimidos por la sangre del Cordero. Y los encontramos adorando al Cordero en el cielo. Luego, Apocalipsis 6, vemos la ira del Cordero caer sobre la tierra y los inconversos de la tierra. Pero los representativos de la iglesia están en el cielo. Entonces, ¿cuándo llegaron al cielo? Apocalipsis 2 y 3, hay mensajes dirigidos a la iglesia terrenal. Apocalipsis 4 y 5 vemos la iglesia en el cielo adorando al Cordero. Apocalipsis 6, la tribulación. Entonces, y ya no está la iglesia ahí. Evidentemente, entre los capítulos 3 y 4, allí sucedió el arrebatamiento. Está implícito, no explícito, pero está implícito. Asociado con el tribunal de Cristo, inmediatamente después también se desarrollan las bodas del Cordero. La boda del Cordero, la unión definitiva de la iglesia con Jesucristo, tiene que desarrollarse en el cielo, porque Apocalipsis 19, al final de la tribulación, viene Jesucristo visible, allí en los versículos 7 al 10, para que se dé lugar al banquete de las bodas del Cordero. Pero el Señor viene con su iglesia. ¿Y dónde estaba su iglesia? En el cielo. Así que ella tiene que haber sido arrebatada justamente allí. Ahora, ¿qué pasa con los santos de la tribulación? Estos no serán arrebatados al final de la misma, sino que serán dejados en la tierra, como vimos recién en Mateo 24. Son los dejados.
Los tomados son para el juicio. Los dejados quedan en la tierra, entran al milenio y ahí se van a dedicar a actividades muy interesantes. Allí van a labrar campos, van a construir casas, van a tener hijos. Nada que ver con la realidad de la iglesia, de los creyentes de la iglesia. Ya sabemos que ahí no va a haber matrimonio, obviamente tampoco vamos a procrear, tampoco vamos a labrar campos. Esto es una cuestión absolutamente terrenal. Entonces hay dos grupos de creyentes bien diferentes. La iglesia en el cielo y los que salieron de la tribulación vivos y creyendo en el Señor obviamente estarán allí. Ahora, el juicio de los gentiles, que seguirá a la venida del Señor en gloria, Mateo 25, allí las parábolas, muestra que tanto los salvados como los perdidos estarán todavía en sus cuerpos naturales. Esto sería imposible si el arrebatamiento tuviera lugar después de la segunda venida. Ya no serían los cuerpos naturales. En sexto lugar, hay otra serie de argumentos que son los contrastes entre el arrebatamiento y la segunda venida. ¿Qué pasa en uno y otro evento? En el arrebatamiento, los creyentes en Cristo, la iglesia, irá a la casa del Padre como vimos en Juan 14. En la segunda venida, venimos con Cristo a la tierra. En el arrebatamiento vendrá por los suyos. En la segunda venida vendrá con los suyos. En el arrebatamiento, los santos serán llevados al cielo, mientras que en la segunda venida los santos que sobrevivieron a la tribulación serán dejados en la tierra para gozar del milenio. En el arrebatamiento, el Señor vendrá para librar a su iglesia de la ira, como ya estuvimos hablando, y en la segunda venida vendrá, pero para juzgar a los que no conocieron a Dios, no lo recibieron, no lo aceptaron. A su vez, el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos, habíamos visto, en un instante. Ahora, la segunda venida, ¿cómo va a ser? Todo ojo le verá. Y así de lento como ascendió Jesús al cielo, de acuerdo a las palabras de los ángeles, el Señor vendrá al Monte de los Olivos, de donde subió. Bien clara la diferencia, son dos cosas bien diferentes. Uno, un instante y encuentro en el cielo, en las nubes, y el otro es un descenso paulatino, lento, sobre la tierra y donde todo ojo le verá. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio que fue revelado recién en el Nuevo Testamento, mientras que la segunda venida fue anunciada ya por los profetas desde el Antiguo Testamento y luego obviamente se repite en el Nuevo Testamento. El arrebatamiento concluye la historia de la iglesia, que empezó en Pentecostés y cierra con el arrebatamiento cuando haya entrado la plenitud de los gentiles aquí en la tierra. Mientras que la segunda venida será la culminación de las promesas hechas a Israel. El arrebatamiento puede ocurrir hoy mismo y ojalá así fuera. No hay una sola profecía que falta por cumplirse para que esto suceda. Mientras que muchas señales tienen que cumplirse aún antes de que venga la segunda venida de Cristo en gloria aquí en la tierra. Entonces tenemos una serie de argumentos que demuestran claramente que el arrebatamiento es previo a la tribulación. Entonces, como conclusión, habría muchos argumentos más que podríamos señalar, pero que por el tiempo disponible no podemos desarrollar. Pero frente a la pregunta inicial, ¿el arrebatamiento antes o después de la tribulación? La respuesta bíblica es definitiva. Es antes. Ahora, ¿esto qué debería producir en nosotros? ¿Qué pasaba allí en el tiempo que se escribía el Nuevo Testamento? El arrebatamiento, la venida del Señor por los suyos, era la esperanza y la perspectiva de la iglesia primitiva. Sobre todo, Pablo habla acerca de la expectativa de la pronta venida del Señor a buscar a Él mismo y a la iglesia. Encontramos varios pasajes, alcanza con citar a uno, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo esperamos. Lamentablemente, esto se ha perdido bastante, este sentir, y como consecuencia, la mundanalidad y el materialismo ganan terreno en las iglesias. El Señor predijo eso y muchas veces va como aquel siervo malo de Mateo 24 que dice, tarda mucho en venir y ahí vive una vida desenfrenada como se le dé la gana, comiendo y bebiendo, como veíamos en Mateo 24. Pero también está el siervo fiel, que esperó a su Señor. Entonces, seamos de estos siervos fieles. Volvamos a la actitud entonces de este siervo. Tenemos esa expectativa, volvamos a anhelar la venida del Señor.
El escritor a los Hebreos decía, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Cómo termina la Biblia? El libro Apocalipsis, el libro más profético del Nuevo Testamento. Varias veces, en los últimos versículos, Jesucristo anticipa, he aquí yo vengo pronto. Esta es una esperanza. La venida de Cristo es nuestra expectativa. ¿Es la tuya también? Ahora, este evento, en él participarán solo los verdaderos hijos de Dios. Todos aquellos que aceptaron la salvación de Dios en Cristo Jesús. Todos aquellos que creyeron y recibieron a Jesús como Salvador. No sé cómo está tu situación en cuanto a esto. ¿Ya le perdiste perdón por todos tus pecados al Señor? ¿Creíste en Él como tu Salvador, que Él murió en tu lugar en la cruz, derramó su sangre allí para salvarte? ¿Creíste en Él y lo recibiste? Solo así se puede tener esa expectativa y también la seguridad de participar de este evento. Allí los muertos en Cristo resucitarán. El cuerpo de resurrección será uno completamente nuevo, reconocible en el cielo, nos vamos a reconocer. Lo corruptible se transforma en incorrupción. Ya no habrá más enfermedades, debilidades, cansancio, muerte. Todas las consecuencias del pecado en nuestro cuerpo ya no estarán porque será un cuerpo transformado, un cuerpo preparado para la gloria celestial. ¡Qué bendición la que nos espera a nosotros los creyentes! Entonces, sobre todo, nosotros vamos a ver a Cristo. Vamos a poder verle cara a cara. Como decía ese antiguo himno, cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Qué gozo, qué consuelo nos da esto, ¿verdad? Ahora, frente a la realidad de la inminente venida de Cristo, de que el arrebatamiento pudiera darse en cualquier momento, entonces también hay algunas consecuencias. Tenemos que aplicar algo a nuestra vida. Entonces, si Cristo viniera pronto, como lo promete, si podría ser hoy, ¿cómo está nuestra vida? Y ahora quiero ser bien directo. Deberías estar buscando aplicar la palabra en forma constante a tu vida. Y que esto también sea realidad en nuestras iglesias. Cada vez se diluye más la palabra. Cada vez los mensajes tienen que ser más cortitos. Ya no puede ser un mensaje de 40, 50 minutos. No, ya tiene que ser de 20. Un devocional. También deberías cultivar tu vida de oración. Tenemos que velar en oración, como dice la palabra. Deberías buscar con mucha fidelidad la comunión en la iglesia, con los hermanos, y no faltar a las reuniones por cualquier excusa, porque aquel día se acerca, dice la palabra. Deberías involucrarte en la obra del Señor, aplicar tus dones, servirle con fidelidad. Si vives en esa expectativa constante, pensando que quizás sea hoy, entonces tu servicio será muy diferente. El tribunal de Cristo está a las puertas. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene. ¿No querrás ser de aquellos que pierdan su corona? ¿O sí? Deberías entonces involucrarte. Además, vive una vida de santidad práctica. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. ¿Vives en santidad? ¿Quitas aquello que es pecaminoso? Además, debe ser una vida caracterizada por el amor al prójimo. Quizás haya algún resentimiento, alguna cosa sin perdonar, alguna raíz de amargura contra algún hermano. No, ya, arranca esto. El Señor está por venir. Y a su vez, esta venida próxima del Señor nos llevaría a una vida de testimonio. Testimonio denodado. Querido, tus familiares inconversos, tus amigos inconversos, ¿a dónde se van? Se quedan en la tierra y van a recibir la ira del Cordero. Y luego, la condenación eterna, separados eternamente de Dios en el infierno. ¿No nos pesa esto? ¿No nos arde el corazón? Si la venida de Cristo es una expectativa, entonces tendríamos que salir y predicar el Evangelio. También tengamos en cuenta que si amamos la venida de Cristo, la adoración a Cristo sería una constante. Muchas veces en nuestras oraciones nos centramos en nosotros mismos. Nuestra adoración, aún en las canciones, muchas canciones son antropocéntricas, o sea, enfocadas a lo que nosotros sentimos y necesitamos. ¿Y dónde queda la adoración de Cristo? El que lo hizo todo. Si toda la eternidad nos vamos a pasar adorando al Señor, tendríamos que empezar a practicar ahora. Reconocer la grandeza del Señor, y cuanto más grande se nos haga Él, tanto más pequeñas las circunstancias terrenales que todavía tenemos que vivir. Todo este tema
no solo nos tiene que llenar de información, sino con una profunda seguridad, esperanza, consuelo y obviamente también desafío. Jesucristo viene y viene pronto. Maranata, ven, Señor Jesús. Que esa sea nuestra oración. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.